Es un placer volverte a tener allí al otro lado de la pantalla para continuar con la serie del Evangelio de Lucas, el estudio de este maravilloso libro que nos ha dejado tantas buenas enseñanzas y nos ha ayudado a conocer más la forma como Jesús trabajaba y la forma en la que Él actuó cuando vino a salvar al hombre del pecado. Vamos a orar para comenzar. Muchas gracias, Padre Celestial, por la oportunidad que tenemos de abrir el Evangelio de Lucas para estudiarlo. Muchas gracias, Señor, porque tú nos has permitido esta oportunidad de abrir el libro sagrado para comprender y conocerte más. Tal como dice el Evangelio de San Juan, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, al cual has enviado. Así que, Señor, nos disponemos una vez más a abordar el libro que tú dejaste para que sirviera de comida espiritual para nuestra vida. Por favor, Señor, envía tu Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo pueda iluminarnos. Que el Espíritu Santo pueda abrir las cámaras de nuestra mente para ayudarnos a comprender lo que está escrito. Y por encima de todo, Señor, que estas palabras se graben en nuestra mente y en los momentos indicados por tu Espíritu puedan ser puestas en práctica para que tu nombre sea glorificado. Danos, Señor, ese privilegio conforme a tu voluntad, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a Volvamos a la Palabra, el estudio del Evangelio de Lucas. Este es nuestro estudio número 20. Y estamos en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas. La última vez que estuvimos hablando acerca del Evangelio de Lucas, estuvimos mencionando la manera como los mismos ciudadanos de Nazaret, que en un momento estaban maravillados de la forma como Jesús hablaba y se sintieron impactados por el poder de su palabra, al momento siguiente estaban llenos de ira y quisieron matar a Jesús, lo quisieron despeñar por el monte sobre el cual la ciudad estaba edificada. En esa oportunidad hablamos acerca de lo que va a suceder. Es un evento soteriológico, está referido a la vida de Jesús, pero se aplica de manera escatológica al tiempo del fin. Lo que sucederá con aquellos que, como dice el apóstol Pablo, sirvan a Cristo Jesús, porque está escrito que todo aquel que quiere vivir en Cristo Jesús o que quiere ser piadoso en Cristo Jesús va a padecer persecución. Al contrario de lo que muchos piensan, la persecución no va a comenzar, no se va a iniciar de parte de personas extrañas al pueblo de Dios, porque en la Biblia no existe tal cosa. En la Biblia el patrón general es que los mismos que comulgan con el pueblo de Dios son aquellos que los persiguen, porque los conocen y porque se sienten atacados por el testimonio santo de aquellos que quieren seguir la verdad. Entonces, continuando con el Evangelio de Lucas, los versículos 38 en adelante, Jesús ahora está en Capernaum. De Nazaret a Capernaum hay una distancia considerable en millas o kilómetros, como lo quieran poner. Y Jesús, por supuesto, generalmente caminaba entre una ciudad y la otra y tenía que descansar, tenía que dormir. Así que él se demoraba días caminando con sus discípulos. Y dice la Biblia en el versículo 38 que después que Jesús echó al endemoniado de la sinagoga allí en Capernaum, se levantó, dice el versículo 38, y salió de la sinagoga
y entró en la casa de Simón. Ahora, Simón es uno de los discípulos de Jesús y la Biblia dice en San Juan, en el capítulo, vamos a mirar el versículo, en el capítulo 1 de San Juan, Simón era discípulo de Juan. Dice la Biblia que en los versículos 35 en adelante, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde vives? ¿Dónde moras? Y les dijo: Venid y ve. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00, es decir, aproximadamente las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y dice la palabra que Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. Indudablemente Jesús conocía a Simón, porque Simón era de Capernaum y Capernaum y Nazaret eran ciudades que quedaban cerca. Jesús tenía el oficio de carpintero. Así le decían a él, sabían que era hijo de José, y José le enseñó a Jesús la carpintería, y con toda seguridad, mucha gente de Capernaum, de Caná, las ciudades que estaban cercanas a Nazaret, le pedían a José trabajos de carpintería, y cuando Jesús creció y ayudaba a su papá en la carpintería, él, por supuesto, conoció a mucha gente. No solamente el hecho de que Jesús era carpintero, pero Jesús salía de su casa, él caminaba, él se iba a caminar por el mar de Galilea, por las orillas, y conocía a los pescadores. Así que Jesús sabía quién era Simón. Así que cuando Jesús vio a Simón, que Andrés lo llamó, le dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, piedra. Así que Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Así que aquí vemos nosotros el cuadro social de la vida de Simón. Simón, un hombre casado, pues tenía su suegra, y parece que la suegra vivía con él. Y estaba enferma, la suegra tenía fiebre. No olvidemos que Jesús estaba en la sinagoga, porque así dice el versículo 31, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Versículo 33, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio, el cual exclamó a gran voz diciendo: Déjanos, ¿qué tienes con nosotros? De esto hablamos en la vez anterior. El hecho es que Jesús está en la sinagoga y es día sábado. Ahorita vamos a ver unos detalles muy interesantes que están sucediendo aquí en Lucas. Así que Jesús se levanta, se sale de la sinagoga, entra en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella, versículo 39 ahora, e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre. Una de las cosas interesantes es cómo la Biblia relata los eventos
cuando Jesús tiene que enfrentar situaciones diferentes. Yo me voy a referir al Evangelio según San Marcos. El Evangelio según San Marcos, allá en el capítulo 4, en los versículos 35 al 40, al 41, allí está la experiencia de Jesús cuando Él entró en la barca con sus discípulos y se levantó una gran tempestad. Y Él dormía en la barca mientras estaba la tempestad hasta que los discípulos lo despertaron asustados porque los discípulos pensaban que la barca se iba a hundir porque le estaba entrando mucha agua. Era una tempestad, por supuesto. Y dice la Biblia, en el versículo 39, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. En el capítulo 4 de Lucas, en el versículo 35, la Biblia utiliza el mismo lenguaje. Estamos hablando de un endemoniado. Y Jesús lo reprendió, diciendo, cállate y sal de él. Aquí, en el versículo 39, Él reprende al viento y le dice al mar, cállate, enmudece. ¿Qué situaciones tan parecidas? Es decir, ¿qué lenguaje tan exacto en ambos? En un pasaje le dice al demonio, cállate, y sal de él reprendiéndolo. En otro pasaje, reprende al viento y le dice al mar, cállate, enmudece. Es interesante lo que estamos leyendo. Si tú me preguntas por mi opinión con respecto a estos pasajes, cuando Jesús estaba en la barca, que estaba allí descansando en la popa, había un ser que quería destruirlo, y ese ser es Satanás. Así que Satanás utilizó la tormenta, la tempestad, para poder destruir al Hijo de Dios. ¿Verdad que no tiene ningún sentido eso? ¿Cómo es que Satanás pensaba quitarle la vida al Hijo de Dios si Él es Dios? Bueno, la única forma, la única manera posible en que Satanás pudiese quitar la vida al Hijo de Dios siendo Dios es que Él haya actuado 100% como hombre. Porque siendo Dios no muere. Dios no puede morir. Él es la fuente de la vida, Él es vida eterna. Así que el diablo provocó la tempestad. Y cuando Jesús le dijo al viento y al mar, calla, enmudece, realmente se estaba dirigiendo a los demonios que estaban provocando la tempestad. Y aquí, en el versículo 35 del capítulo 4 de Lucas, también reprende a un demonio cuando el demonio le dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Volvemos a Marcos. Por eso cuando estudiamos la palabra necesitamos cotejar los textos. Necesitamos comparar una cosa con la otra, venir de aquí para allá y de allá para acá, a fin de poder entender lo que el Señor está diciendo. Volvemos a Marcos, al capítulo 4, ¿verdad? Donde estábamos. Y dice la Biblia, aquí estábamos leyendo a capítulo 4, Jesús le reprendió, cuando el demonio le dice a Jesús, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Bueno, después que Jesús
abandona el barco cuando ellos llegaron a la orilla de Gadara, allí en Marcos, en el capítulo 4, ya terminando. Dice en el versículo 1 que ellos llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y apenas salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie le podía atar, ni aun con cadenas. Y la Biblia dice que siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Y en el versículo 7 dice, el versículo 7, clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Noten ustedes el lenguaje del diablo, diciéndole a Jesús, te conjuro por Dios. Esas son exactamente las mismas palabras que utilizó el sumo sacerdote cuando le dijo a Jesús, te conjuro por el Dios vivo que nos diga si tú eres el Cristo. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Así que el diablo, por supuesto, él cayó del cielo, él conoce muy bien a Dios. Y él sabe muy bien lo que Dios es capaz de hacer. Pero notemos a nosotros el lenguaje. Que en ambos casos, ellos saben a quién se están enfrentando. Y Jesús también sabe a quién se está enfrentando. Porque él conoce a esos demonios. Él los creó. Él no está enfrentándose a seres desconocidos. Él se está enfrentando a seres que él mismo creó, ángeles, solamente que están caídos, cayeron del cielo, pero siguen siendo los mismos. Y Jesús los conoce. Y dice la Biblia, en el versículo 39 de Lucas 4, volvemos al episodio de la suegra de Pedro, e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante, les servía. Ahora tenemos el caso de una fiebre que escucha. Otra vez, volvemos a lo mismo. Jesús está reprendiendo la fiebre. Si tú me preguntas a mí, te voy a volver a decir lo mismo. La fiebre estaba producida por el demonio y él reprendió al demonio que estaba ocasionando la fiebre. Las enfermedades, mis apreciados hermanos, amigos, en muchos casos nosotros mismos las producimos. Pero si uno se pone a pensar en el fondo, al final, o más bien debería decir, al principio de la enfermedad, la causa siempre será la misma. La causa de la enfermedad no es otra cosa que alejarnos de las leyes de la salud. Bien sea que no durmamos, bien sea que no hagamos ejercicio, bien sea que no nos alimentemos bien, bien sea que no tomemos agua, bien sea que no respiremos bien, bien sea que andemos estresados, bien sea que no dediquemos a nuestra mente pensamientos sanos. Cualquiera sea el caso, la enfermedad siempre llega con motivo de la violación de las leyes sanitarias, las leyes de la salud. Y la violación de las leyes de la salud es la misma cosa que la violación de la ley de Dios. Y nos enfermamos. El demonio se aprovecha. Se aprovecha. Y si bien es cierto que todos vamos a morir, a menos que el Señor Jesús venga antes, si bien es cierto que todos vamos a morir a causa del pecado, pues la consecuencia del pecado es la muerte. Y la muerte viene por el pecado porque Satanás hizo que el hombre cayera en el pecado. Así que a la final,
siempre será el resultado del pecado y siempre será el resultado del diablo actuando en el ser humano. La salvación no tiene nada que ver con el morir a causa del pecado. Aunque morimos a consecuencia del pecado, por supuesto podemos ser salvos. Porque el Señor Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que Jesús estaba convencido de que su ministerio era un ministerio en contra de aquellos a quienes él mismo echó de las cortes celestiales. Y él sabía muy bien que se estaba enfrentando a diario con demonios, en una forma o en otra. Demonios que actuaban con pasividad, demonios que hablaban con él, demonios que tomaban a otros seres humanos para tratar de amedrentarlo, de hacerlo pasar mal rato. Demonios en la vida de aquellos que iban a la sinagoga y que trataron de despeñarlo. Y los demonios hacían esto porque sabían muy bien que Jesucristo era 100% hombre. De otra forma, ellos no hubiesen intentado hacerlo, porque ellos saben que Dios no puede morir. Y continuando con Lucas, en el capítulo 4, el versículo 40, al ponerse el sol, mira qué cosa tan interesante. El día sábado, mis queridos, comienza a la puesta de sol y termina a la puesta de sol. Nosotros, los adventistas del séptimo día, tenemos la tendencia a olvidar que el día del Señor debe observarse, celebrarse, respetarse de puesta de sol a puesta de sol. Hemos llegado a pensar, nosotros los adventistas del séptimo día, hemos llegado a pensar que las actividades seculares dentro del templo no violan la santidad del sábado. Por eso no es falto, ¿cómo digo yo? No es ahora nada fuera de lo común, así es que lo voy a poner, no es nada fuera de lo común ahora observar que en iglesias adventistas, donde se supone que se debe respetar el sábado, se hagan ventas antes de que el sol se ponga. O se hagan trabajos seculares después de la puesta del sol del viernes, dentro del templo. Fíjense una cosa muy lógica, algo que podemos nosotros traer aquí a la mesa de discusión. Y me gustaría conocer tus comentarios acerca de esto. Si se va a edificar un templo adventista, que es para la adoración de Dios, los obreros no trabajan el sábado. ¿Y por qué? Porque es un templo adventista contratado por adventistas del séptimo día. Los obreros, aunque no sean adventistas, no trabajarán el séptimo día. Pueden trabajar el día primero de la semana, el domingo, pero no trabajarán el sábado. A la puesta del sol del viernes ya no habrá más trabajo. Y puede quedarse el trabajo pendiente, pero el electricista no meterá más cables, el carpintero no cortará más madera, el herrero no seguirá soldando. El que pone pisos hasta allí lo dejó y el que pinta no pintará más. Un templo adventista. Entonces, a ver, seamos sinceros. Si para construir el templo los obreros dejan de trabajar, ¿por qué después que el templo está construido, después que todo está terminado, después que ha sido dedicado a la adoración de Dios, por qué ahora sí tenemos permiso de vender o de comprar mientras se están dando las horas del sábado? ¿Quién nos ha autorizado a nosotros a decir dentro de las horas del sábado que tenemos actividades seculares
y a dar precios y a pedir que las personas se pongan en contacto con aquellos que son los que patrocinan eso, para que se pongan de acuerdo en cuánto voy a pagar, cuánto te debo, cuánto es. Como adventista del séptimo día, yo no haría un negocio para comprar o vender a crédito y recoger el día sábado la mercancía, porque eso sería violación del sábado. Sin embargo, lo hacemos dentro del templo. Compramos a crédito, vendemos a crédito, en las horas sagradas del día del Señor. Jesús respetó el sábado. Él sí hizo milagros de sanidad en sábado, pero es que un milagro de sanidad no es un negocio, no es un comercio, es un bien que se le está haciendo a alguien. Entonces Jesús se levantó, entró en la casa de Simón, la suegra de Simón tenía una gran fiebre, le rogaron por ella, inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos. ¡Wow! Imagínense. Cuando Jesús vino a la tierra por primera vez, la gente estaba endemoniada. Lucas dice que salían demonios de muchos. Fíjense que Lucas no detalla qué hacían los demonios o cómo Jesús sabía que estaban endemoniados. El hecho es que los demonios salían de muchos. Y estos demonios, dando voces, decían: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía, otra vez la palabra reprender. Reprendió la fiebre, reprendió al viento, reprendió al mar, reprendió a los demonios. Lo mismo. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Por supuesto, lo conocían y él los conocía a ellos. Así que Jesús hizo muchos milagros en la Biblia que no están detallados. Muchos milagros. Él pasó caminando por muchos pueblos y ciudades y sanaría a muchísima gente, pero los evangelistas no registraron todos los milagros que hizo Jesús. No los detallaron, sino que detallaron tal vez los más importantes, los más destacados, o deberíamos decir, ellos relataron aquellos que Dios quería que se pusieran en los evangelios. Así es que lo vamos a dejar. Cuando ya era de día, hablando ahora del día primero de la semana, ¿correcto? Porque si era sábado, ahora es domingo, ¿verdad? Primer día de la semana. Cuando ya era de día ¿salió de dónde? Pues salió de Capernaum y se fue a un lugar desierto y la gente lo buscaba y llegando a donde él estaba, lo detenían para que no se fuera de ellos. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Ese era el testimonio que Jesús dejaba por donde quiera que él iba. ¡Qué diferencia! A Jesús lo buscaban y lo detenían. No te vayas. No te vayas de nosotros. En la oportunidad en que él echó al endemoniado de Gadara, los de la ciudad de Gadara, cuando salieron a ver que los cerdos se habían despeñado y se habían muerto, al contrario de pedirle a Jesús que se quedara porque había sanado a aquel hombre y él estaba allí en su sano juicio, ellos le pidieron a Jesús que se fuera de la ciudad. Los de Nazaret lo quisieron despeñar para matarlo. Así que nosotros vemos dos clases de personas. Vemos a aquellos que convencidos de que Jesús era el Mesías lo querían matar, y vemos a aquellos convencidos de que Jesús era el Cristo que querían que se quedara con él. Lo mismo sucede hoy. Es el mismo público. Es decir, tenemos las dos clases de adoradores. Aquellos que adoran a Dios y quieren
permanecer con Él y aquellos que adoran a Dios, pero quieren salir de Él. Y Jesús les dijo, versículo 43, es necesario que también en otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Para aquellos que no creen en la santidad del sábado, yo los invito a que mediten en esos pasajes, en los cuales dice, versículo 16, capítulo 4 de Lucas, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Cuando la Biblia dice en Lucas, en el capítulo 4 y en el versículo 44, y predicaba en las sinagogas de Galilea, lo que está diciendo Lucas, hermano, amigo, hermana que escuchas, es que Jesús todos los sábados iba a la sinagoga para adorar y allí predicaba. Así que Jesús tenía una vida activa en la sinagoga. Jesús no llegaba a la sinagoga a sentarse a escuchar. Él tenía una vida activa de predicación. Predicaba y sanaba y enseñaba. Eso era la vida de Jesús. En el capítulo 5 de Lucas, allí sucede, ahí nos va a narrar el evangelista la pesca milagrosa. Por hoy, mi querido amigo, hermano, amiga, nos vamos a quedar aquí. Para que meditemos en esas escenas de la vida de Cristo, en las cuales Él sanó a la suegra de Pedro de una gran fiebre, reprendiendo a la fiebre. ¿Sabes? Es curioso y a la vez es interesante pensar que nosotros los cristianos, los hijos de Dios, los que creemos que el Espíritu Santo actúa, deberíamos tener también el mismo don. Si nosotros tuviésemos fe como un grano de mostaza, dice la Biblia, pudiésemos decirle a este monte, pásate de aquí a allá y se pasaría. Estoy hablando por mí y también por ustedes. ¿Será que nos hace falta fe? ¿Será que no hemos entregado nuestra vida completamente al Señor? ¿Por qué oramos por los enfermos y en muchos casos los enfermos no sanan? Por supuesto, se respeta la voluntad de Dios. Pero ¿no será la voluntad de Dios que la gente esté sana? En todo caso, en los cuales Jesús sanó, la gente se sanó. En todos los casos en los cuales Jesús tocaba a los enfermos, la gente se sanaba. Aquella mujer que se le acercó a Jesús por detrás y tocó su manto, se sanó sin que Él siquiera hubiese hablado con ella. El Espíritu Santo, cuando toma a una persona, la toma por completo. Yo te invito a reflexionar en esto. Yo mismo reflexiono en esto. Yo reflexiono mucho en esto y oro y le pregunto al Señor, ¿qué pasa con nosotros como pueblo hoy día? ¿Será que nosotros no estamos en el punto correcto de santidad? ¿Será que la vida nuestra como cristianos se va a limitar a reunirnos en el templo, a cantar y a orar y a ver programas? ¿A escuchar sermones, mirar campañas? Pasar por semanas de oración, vigilias, ayunos? ¿Reunirnos para comer en nuestras casas? ¿Será que eso solo es la vida del cristiano? Visitar, dar estudios bíblicos, pero sin el poder del Espíritu Santo, sin el don que el Señor prodigó a sus discípulos de una manera tan liberal. Yo te invito a reflexionar en eso. ¿Por qué ellos sí? ¿Y por qué nosotros no?
¿Qué está marcando la diferencia? Eso es un asunto que a mí me preocupa, me llama a la reflexión. Y yo te invito a ti también a que reflexiones. Porque el Señor Jesús dijo que el Espíritu Santo se da sin medida. Así que, mi querido, mi querida, vamos a orar y vamos a concluir con el estudio del capítulo 4 de Lucas. En nuestra próxima visita, en la próxima oportunidad que nos reunamos, vamos a comenzar con el capítulo 5. Así que vamos a orar. Y te damos muchas gracias, Padre Celestial, por esta bendición tremenda de poder estudiar tu palabra. Y suplicamos, oh Dios, que el Espíritu Santo pueda tomarnos, llenarnos y actuar en nosotros y por nosotros. Gracias, oh Dios, por tu Espíritu. Te alabamos y te damos honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Volvamos a la palabra. Sígueme en YouTube, suscríbete a mi canal Frank Flores Bible y también sígueme en las redes sociales de Instagram y Facebook. Estamos pendientes para nuestro próximo estudio. Dios nos bendiga y que tengamos una semana exitosa. Amén.